Hago sonar esta campana, que ahora es una lámpara que tengo acá al lado. Y vamos a dar comienzo entonces a nuestra reunión. Les pido a todos que por favor se muteen para evitar interferencia de sonido. Bueno, iniciamos ahora la reunión. Tenemos que reconocer que estas vacaciones son realmente raras. Es como si no existieran, porque las comunicaciones nos acercan realmente a esta posibilidad. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Vamos a dar entonces comienzo a través del saludo a las banderas y de la presentación de nuestros sponsors. Bienvenidos al encuentro virtual del Rotary Club de Buenos Aires. En breve, iniciaremos nuestra reunión. Agradecemos el acompañamiento de nuestros sponsors. Iribarren Castec Pols, Laboratorio Dr. Gray, Medicals, empresa de salud fundada hace más de 35 años por profesionales de la medicina, que lleva adelante la filosofía de medicina para todos. Lanús Consultores, consultores de prensa, asuntos públicos y comunicación estratégica, con un sólido equipo de profesionales capaz de dar soluciones a medida para cada cliente y acompañarlo en todo su proceso de comunicación. Colonia Express, empresa de transporte fluvial argentina de pasajeros que conecta a través del Río de la Plata las ciudades de Buenos Aires y Colonia del Sacramento, además de unir con buses exclusivos a Montevideo, Punta del Este y otros destinos de Uruguay. Ofrece la mejor flota de catamaranes de máxima calidad, seguridad y costo accesible. Rutini Wines, la bodega más prestigiosa de Argentina, pone a disposición su tienda oficial. Adquiera sus productos online y recíbalos en su casa ingresando en www.tienda.rutiniwines.com. SMS Buenos Aires, consultora que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento tributario, auditoría y outsourcing, ampliando su red profesional en prácticas de sustentabilidad y transformación digital en una amplia diversidad de industrias y mercados, siendo la firma miembro de SMS Latinoamérica. Hotel Libertador, un hotel moderno, cómodo y acogedor en el centro de Buenos Aires, con un diseño contemporáneo, interiores acogedores y un servicio personalizado de estilo boutique, es la mejor opción para sus próximas reuniones. Con más de 40 años de trayectoria, el equipo del Libertador Hotel lo espera para hacer de su evento o estadía un momento memorable. Vamos a dar paso ahora a Secretaría. Simplemente quiero darle la bienvenida a nuestro orador del día, a Marcos Peksajevich, un querido amigo, o sea que muy bienvenido, y vamos a dar paso entonces al informe de Secretaría. Simplemente quiero hacer una mención respecto a Juan Parodi, que hoy han recibido todos una información sobre un nuevo libro de él, y van a recibir también alguna información adicional, ahora a la brevedad, sobre lo que es toda su historia como médico, que eso les voy a hacer llegar ahora en el curso de la semana. Bueno, por favor, Javier, si vos das entonces inicio a nuestra reunión. Gracias, Alejandro. Invitados y amigos, muy buenos días. Es un gran placer que nos acompañen en esta primera reunión del nuevo año. En nombre de la Junta Directiva, les deseamos a todos un feliz y próspero 2021. Para quienes siguen las tradiciones cristianas, les deseamos que en sus zapatitos esta mañana hayan encontrado motivos de alegría y de felicidad. Nuestra reunión de hoy es presidida por nuestro amigo el arquitecto Alejandro Marolda, nuevamente refugiado en el Tandil. Como el clima está sumamente inestable en esa zona, es probable que la presencia de Alejandro sea algo intermitente durante la reunión. El orador de la fecha es nuestro consocio y amigo, el licenciado Marcos Peksajevich, quien dio a su disertación el título Oíd Mortales, que es el mismo que lleva su fascinante autobiografía aparecida hace muy poco tiempo y a la que Marcos se referirá hoy. Le damos una cordial bienvenida y le agradecemos que nos brinde esta oportunidad de escucharlo. Chesitamnat voya niga Marcos.
También se encuentra la periodista Clara Mariño, quien coordinará las preguntas que se le formulen al orador. Clara ha tenido una gran importancia en el proceso que permitió que la biografía de Marcos fuera finalmente publicada. Como he tenido el privilegio de ser uno de los primeros lectores del libro sobre el que Marcos disertará hoy, me permito felicitar al autor por haber dejado de lado prejuicios de clase y sido capaz de exponer con valentía y coraje sus puntos de vista y sus actitudes personales ante los desafíos que ha planteado una vida bien vivida. Nos acompañan hoy el doctor Carlos Enrique Speroni, socio honorario del club, y los señores Rainer Barlsen, del Rotary Club Río de la Plata, nuestro ex consocio Raúl Loeb, invitado por nuestro consocio, el general Raúl Romero. Encantados de verte nuevamente, Raúl. También están presentes los invitados de nuestro orador Marcos Pejaksevich. En primer lugar, su señora esposa, Alicia Vilches, a quien extiendo un especial y afectuoso saludo. Su sobrina Paulette Dorí, Andy Alexander Anderson, Berti Speroni, Carmen Iturralde, Carolina Espinós, Gustavo Zaputovich, Jorge Fiorentino, Marcelino Martínez Castro, Néstor Inglese, Pablo Silverio Vázquez, Victoria Speroni y Titio Scuticchio. Está también presente Juan José Trudo del Rotary Club de San Telmo Constitución. Todos son muy bienvenidos a esta reunión. El próximo miércoles 13 de enero ocupará la tribuna el consocio Jorge Lerman, quien nos hablará sobre coronavirus y corazón. Como es habitual y ante algunas consultas, continuaremos con nuestras reuniones virtuales durante los meses de enero y febrero. El club no se cierra. Como evidencia de ello es que tenemos el placer de comunicarles que en los últimos días se han terminado las cisternas 2, 3 y 4 en el Boquerón, Santiago del Estero, y ya están terminadas y funcionando. Es una buena noticia para nosotros y sobre todo para las familias que ahora gozarán de los beneficios del agua potable. Les recuerdo la necesidad de que quienes aún no lo han hecho respondan la encuesta enviada a todos por correo electrónico y destinada a establecer bases y puntos de partida para diseñar el futuro de nuestro querido club. Hemos puesto a disposición de todos nuestros socios el libro digital de nuestro amigo Juan Carlos Parodi. Como anunció el presidente, en nuestro próximo informe agregaremos un texto de Elías Hurtado Hoyo referido a los primeros 30 años de la reparación endovascular del aneurisma aórtico debida al doctor Parodi. Muchas gracias a todos por acompañarnos y adelante, Marcos, por favor. Bien, ¿se me escucha? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por darme la oportunidad ante tan ilustres invitados, respectivamente socios del Rotary, y hoy están aquí presentes. Es para mí un gran honor poder oficialmente dar a conocer en el Rotary mi libro Oíd Mortales. Agradezco mucho a Javier por sus palabras y por sus elogios respecto al libro. A ver, es verdad que todas las historias y todo lo que yo he volcado en el libro refleja la absoluta y total realidad de mi vida, que por cierto es, podríamos llamarla divertida, podríamos llamarla emocionante, podríamos llamarla de varias maneras, pero es mi vida, mis 80 años. Y pensé que quizás, yo no sabía que iba a estar Clara hoy, lo cual me da una enorme alegría, pero no obstante que está aquí, le voy a pedir permiso a Clara de pasar 6-7 minutos la presentación del libro hecha en mi casa, que por motivos de protocolo no pude invitar máximo 40 personas, por cuanto tanto el embajador de Austria como la embajadora de Croacia venían a mi casa bajo una única condición, que el máximo fueran 40 personas, porque eso era lo que le permitían los países mencionados a poder estar en el jardín de mi casa. Si Carolina fuera tan amable y pudiera presentar ahora
esta presentación que fue una presentación de 3 horas de filmación que se volcaron a 7 minutos. Te pediría, Carolina, si podés pasar, por favor, este video. Gracias. El que quiera correr, que corra. El que quiera gritar, que grite. Quien quiera quedarse mudo, mudo se quedará, sin que yo lo impida. El que no lo resista puede llorar o buscar dónde esconderse. No está en mí juzgar de qué manera reacciona cada uno frente a un fantasma. Por suerte, la secretaria del abogado no dijo nada cuando me vio. No corrió, no gritó ni lloró. Eso sí, se puso pálida cuando le dije quién era. Tan pálida como si hubiera visto a un fantasma. Su jefe, el abogado, apareció casi al mismo momento y también me miró asombrado por sobre los anteojos, como si tuviera que definir si yo, de pie en medio de su oficina, fuera una persona real, una ilusión óptica o un resucitado. ¿Usted quién es?, preguntó y sin mediar respuesta arremetió: ¿qué quiere? Soy Marcos Peachevich. Al escuchar mi nombre, una de las carpetas que sostenía en sus manos cayó al suelo. Ni siquiera atinó a levantarla. La secretaria lo miró, sin saber qué hacer, si levantar la carpeta, llamar a la policía o esperar órdenes de su jefe. Era la última hora del día. Oíd Mortales es un libro que me fascinó porque cuenta la vida de un hombre, Marcos, en el contexto de grandes acontecimientos del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, incluso cuando Marcos viene a la Argentina, época del peronismo, donde la Argentina, como él mismo dice en su libro, tenía un Producto Bruto Interno superior a muchos países europeos y superior en general en América Latina. Y es un libro desafiante, es un libro donde Marcos juega permanentemente al límite su vida, que siempre oscila entre la vida o la muerte, entre el destierro y nuevos horizontes, y llega a la Argentina con el espíritu, y esta es una de las cosas que más me gusta del libro, con esas grandes corrientes inmigratorias que tenían el espíritu del progreso, del trabajo, de la pelea ante las adversidades, y formó parte de un proyecto de país que hizo grande a la Argentina. Desde las paredes del castillo llegaba hasta mis oídos el llanto indescriptible del niño de 2 años que fui, que vivió dentro de esas mismas paredes y que debió abandonarlas ante una segunda guerra devastadora, cruel y mundial. Entonces lo supe. De ninguna manera había terminado la historia. De ninguna manera era aquel un castillo maldito. Había vuelto yo, el hijo menor, el de los 7 nombres, el sucesor que había llegado como testimonio de la vida que continúa. Yo estaba ahí, delante del castillo, delante de la identidad de toda una familia que debió soportar las agresiones de los rebeldes, la expulsión de sus propias tierras, todo detrás de la acusación, la severa acusación de aristócratas. Su vida es un constante desafío, y ese desafío es contra el destino, contra las circunstancias históricas, contra su propia vida, con su personalidad, y por eso creo que es su último o uno de sus últimos grandes desafíos justamente
son estas memorias, que son un ejercicio de contarse a sí mismo y de revelarse a sí mismo. Así que es un thriller para mí fascinante, que cuenta la vida de tantos inmigrantes que vinieron a la Argentina y la hicieron grande. En marzo de 1981 se llevó a cabo en el Club Alemán una convención que reunió a más de 40 importadoras vinculadas al mercado de rodamiento de América Latina. Por este motivo viajó a la Argentina Ludwig Herzig. Mientras bajábamos por la escalera que conduce del piso 24 al 23, me tomó del brazo y preguntó: ¿usted se animaría a vender tanques? Lo miré a los ojos y contesté: yo me animo a venderle arena a un árabe en el desierto. El hombre se sonrió. Estoy hablando en serio, dijo. Yo también, contesté. Marcos, ¿por qué decidiste escribir este libro, contar tu vida, tus memorias? Primero, porque quería dejar un recuerdo a mis nietos. Y segundo, porque el recorrer mi vida me producía una emoción muy grande, poder recordar cada cosa que pasó en su momento, el despertar y tener un nuevo capítulo, una nueva historia de mi vida. Realmente me pareció para mí mismo dejar un recuerdo de lo que he vivido, que me parece que fue bastante interesante. Tu vida es como una continuidad de vivir al filo del peligro, ¿no? ¿Cuál ha sido el motor de tu vida? ¿O los motores de tu vida? Hacer cosas. Hacer cosas, proyectar permanentemente, nunca quedarme quieto, siempre buscar algo nuevo y dentro de lo nuevo mejorarlo si podía. Y bueno, y crear una familia, tener hijos, nietos y un hogar con el cual hoy estoy con 80 feliz de tenerlo. ¿Podrías contarme cuáles van a ser tus proyectos en los próximos 80 años? El primer proyecto, sin ninguna duda, es volver este año 2021 a Croacia para festejar mi cumpleaños número 81. Pero bueno, es un proyecto real y concreto. Después tengo el próximo proyecto, es entrar decididamente en el negocio de la construcción. Quiero construir casas. ¿Por qué? Y porque creo que una de las cosas que le falta a la Argentina son viviendas. Entonces me interesaría ese proyecto para el año 81, 82. Después mucho más allá no puedo decirte porque yo pienso un poco el día a día y tengo un refrán que dice que lo aplico también en la vida. Estoy curioso lo que voy a hacer los próximos 5 minutos. Gracias. ¿Listo? Marcos, Sí, estoy acá. sí, te escuchamos. Bien, gracias por el video y solamente algunas pocas palabras porque está clara y seguramente habrá algunos de ustedes que querrán hacer preguntas. Pero sin embargo hay algunas cosas que, si bien es cierto ya está un poco contado de lo que es el libro, quiero en primer lugar decir hoy es un día muy importante porque es el Día de los Reyes Magos. El día que me traían cuando yo era chiquitito, ponía los zapatitos y me traían un regalo. Y hoy el regalo que me trajeron son ustedes. Gracias por estar acá, porque para mí es un regalo realmente estar con todos ustedes. Gracias, querido Alejandro, por haber venido a mi casa. Gracias, Clara Mariño. Gracias, Javier. Gracias a todos infinitamente, porque sin ustedes
no hubiera podido ser, no podía haber sido esto lo que fue la presentación. En el libro hay 3 temas fundamentales. Primero, 3 países que quiero mencionar. Croacia como país natal, en donde nací. De pequeño fui a España por temas netamente vinculados a la política. Mi padre, todo menos político. Pero si bien es cierto, pertenecía a una de las familias de mayor, digamos, aristocracia de Croacia. Y por esos motivos fue elegido o fue llamado para ser embajador. Primero le ofrecieron el Vaticano, no lo aceptó. Después, por un problema que él no quería mezclar jamás la política con la religión. Después lo pusieron en Hungría, tampoco no lo aceptó porque tenía más de la mitad de la familia que era húngara y no quería tener problemas o conflictos familiares. Y finalmente aceptó España, que era un país en ese momento que era un país neutral, y le dijo a mi madre, ¿por qué no España? Podemos aprender un idioma nuevo. Mi padre ya hablaba en ese momento 5 idiomas y con español agregó su 6º idioma y terminó hablando 8. Bien, esto como primer lugar porque fuimos a España. En el libro están las historias de lo que sucedió, por lo tanto no las voy a comentar, por cuanto tengo seguramente casi la seguridad de que la mayoría de ustedes lo van a leer, y con lo cual no me voy a entretener o detener en esto. Después vino la República Argentina, que me recibió a los 7/8 años, y yo diría, para sintetizar, los primeros 20 años fueron los años más duros de mi vida, absolutamente. Lloré de los 20 años, 15. Mi padre llegaba a casa a la noche y me preguntaba, ¿cuántas veces lloraste hoy? Yo perdía la cuenta. ¿Por qué lloré tanto? Una vez una psicóloga me dijo, y lloraste porque cuando saliste de Croacia ibas en un tren y ese tren pasaba por un túnel tremendo, largo, oscuro, y vos gritabas y gritabas y gritabas porque era la sensación de que estabas naciendo. Eso fue la interpretación que dio esa psicóloga. Yo no sé, pero no creí nunca que el parto iba a durar casi 15 años de lloro. Pero es una realidad. Tan grave fue que yo cuando llegué a la Argentina no sabía leer ni escribir y tenía casi 8 años. Me pusieron en el primero inferior. ¿Por qué? Porque no podía estar en un colegio, porque no aguantaba la soledad del colegio, la falta de mi padre, la falta de Cuca. Cuca era mi niñera. No podía estar solo, tenía siempre miedo, permanentemente miedo. Hasta los 18, 19, digamos 19 años, en la cual comienza la nueva vida. Una vida nueva, empiezo a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Hay un punto muy importante que hace que fue mi padre cuando teníamos 15, yo más o menos 15 años, mis hermanos quizá un poco mayores, que nos llamó y nos dijo algo que fue fundamental para mí. Estamos en un nuevo país. La historia anterior ha terminado definitivamente. No existe Croacia, no existe Yugoslavia. Estamos en un país nuevo, se llama la República Argentina y no quiero tener hijos emigrantes. Quiero tener hijos que estén en este país y que hagan algo en este país y no hablar del pasado. El pasado pisado. Fue terminante. Tan terminante fue que además nos prohibió sacar la nacionalidad yugoslava, con lo cual yo fui apátrida, mucho peor. Fui hijo de no argentino hasta los 23 años, eso era mi pasaporte, hijo de no argentino. Mi primer viaje a la Europa, después de haber vuelto a la Argentina, fue a raíz de la poliomielitis. Mi padre ya en ese momento trabajaba en la KLM y a todos los menores de 16 años les dieron oportunidad para irse de la pandemia que en entonces era la poliomielitis. Yo viajé con un pasaporte que decía hijo de no argentino.
puedo repetirlo porque realmente te parte el alma. Ser hijo de algo negativo es increíble. Pero bueno, marca. Esas cosas me marcaron. Bien. Y para ir un poco abreviando y ir a temas profundos, ya le dije Croacia, nombré Argentina, nombro Austria. ¿Por qué Austria? Porque Austria me dio la posibilidad de entrar en una empresa multinacional y tener éxito, tener mucho éxito en mi trabajo. Y también suerte, porque todos en la vida tenemos que tener en un momento determinado suerte. Yo creo que todos somos tocados por la varita mágica. Algunos la aprovechan, otros la dejan pasar. A mí me tocó la varita mágica un alemán muy amigo que vino un día a mi casa, un domingo, a la tardecita, venía del Hurlingham, jugaba al tenis y al golf. Vino con su mujer y su papagayo a las 7 de la tarde a casa. Y mientras que tomábamos un whisky, me mira y me dice, ¿sabes una cosa? Estuve hablando con Francisca, mi mujer, y estoy pensando que vos podrías ser mi sucesor. Él era el gerente general de Klöckner, una de las empresas alemanas más grandes de Alemania, que tenía una sucursal, por supuesto, en Argentina. Yo lo miré un poco impresionado, pero bueno, sí, te agradezco que hayas pensado en mí. Pero, para que sepa, bueno, el sueldo serían 100.000 marcos por año. Yo ganaba en ese momento 20.000. Es decir, de golpe, de 20.000 pasé a 100.000. Bueno, dije, sí, déjamelo pensar. Alicia no me dejó mucho pensar, tenés que agarrarme. Decía, digo, pará, tranquilo. Bueno, la cuestión es, me dijo, no va a ser fácil que lo aceptes, porque no te van a dejar salir los austríacos, pero la oferta está. Historia larga, historia corta, yo no acepté. Me quedé en la empresa donde estaba, porque en la empresa donde estaba me regateó un poquitito. En lugar de 100 me pagó unos 25 y yo me quedé en esa empresa y contento. Después de Austria me dio la posibilidad de conectarme con alguien a quienes respeto de alma y que son parte de mi vida, aunque yo nunca lo fui, sí mis antepasados lo fueron, que es la palabra militar. Yo tuve una excelente relación con los militares. A raíz de la empresa que yo representaba, fabricaba, entre otras cosas, no solamente rodamientos, sino también tanques de guerra. Y como lo dice en la presentación, cuando me preguntaron si te animás a vender tanques, yo le contesté, le vendo arena a un árabe en el desierto. También dije implícitamente que estaba dispuesto a vender armas, sin saber jamás qué es lo que significaba vender armas. Piensen ustedes que el armamento es el segundo probablemente negocio más grande del mundo y las consecuencias de vender armas no es fácil. Lo podrán leer en el libro, se van a entretener. Pero conocí a militares de una honestidad, de una amabilidad y de una cultura que me impresionaba. Generales como el general Amenday, el mismo general que está sentado acá con nosotros, Raúl, que era jefe 4 en ese momento, personas absolutamente, digamos, fuera de lo común, porque yo hacía negocios en otras áreas y yo conocía a otra gente que hacía negocios y siempre rondaba esa palabra, son todos coimeros, los negocios se pueden hacer solamente con prebendas, etc. Y yo les puedo asegurar, mirándole los ojos a cada uno de ustedes y que esto quede grabado, jamás hubo un general que me pidió un centavo, jamás. Y esto lo digo con orgullo y al mismo tiempo con alegría. Y si hay algunos militares que me escuchen, que tomen nota, los respeto como he respetado siempre a mis antepasados. Mis antepasados fueron condecorados y nuestra familia recibió el título de conde. ¿Por qué? Porque lucharon y por el mérito de su lucha, por vencer guerras, recibieron el título de conde, que fue
no solamente para ellos, sino para todos sus descendientes. De ahí viene el título de conde. Y para terminar un poco, quiero, ya que hablé de la palabra conde, hablar de la palabra aristocracia. Es difícil en la Argentina hablar de la palabra aristocracia para mí mismo, porque yo, habiendo nacido en una cuna, entre comillas, de oro, llegué a un país en la cual, si había algo que no se conocía, era la aristocracia, salvo al conde de Montecristo posiblemente, y o al conde Drácula, pero mucho más de eso no se sabía sobre la aristocracia. Tan es así que cuando yo fui a Europa en los años 60, por primera vez, contratado ya por la empresa, me sorprendió con la reverencia, con el respeto que me hablaban. Siendo yo un chico joven de 25, 24, 25 años, personas mayores de 55, 60 años, cuando se enteraban que yo era un conde, me miraban como si fuera una persona realmente muy importante, una persona, y yo no estaba acostumbrado, no tenía idea de esto. Y realmente esto es una de las cosas que sí me impresionaron mucho. Un pequeño detalle: cuando yo llegué a Viena la primera vez, contratado por la empresa, el hombre que me entrevistó tenía encima de su escritorio 3 gotas. El gota es la palabra, es el libro que contiene la historia de distintas familias aristocráticas. Y él tenía un libro en el cual figuraba la historia de mi familia. Me miró a los ojos y me dijo: ¿sabe de dónde viene? Sí, le digo, nací en Croacia. Sí, ya sé, pero ¿usted sabe por qué es conde? No, sí, le digo, sé que en el año 1700 y pico la emperatriz María Teresa nos dio el título de conde. ¿Y usted sabe dónde vivía María Teresa? No, la verdad que no. No sé mucho porque en la Argentina no se habla de esto. En Argentina mi familia no habla de esto y nadie sabe. No. Entonces, bueno, mire, para mí es fundamental que usted sepa de dónde viene. Así que yo he preparado los primeros 5 días de programa de trabajo en Europa lo siguiente. Yo quiero que usted lo primero que conozca es Schönbrunn, el lugar donde su familia fue condecorada. Vaya a Schönbrunn, pásese todo el día en Schönbrunn, y mañana vuelva y le daré el próximo programa. Y así, día a día, me fue mostrando todo lo que era en aquel entonces, o lo que venía del famoso imperio austrohúngaro al cual perteneció Croacia durante muchísimos siglos. Así que bueno, esto es un poquito el resumen, porque quiero darle la posibilidad también de que puedan hacer las preguntas, porque seguramente pueden ser mucho más interesantes que lo que yo pueda contar. Quiero dar un agradecimiento especial a Bertie Speroni, quien fue el que en realidad me indujo a escribir el libro. ¿Y por qué? Porque nosotros nos encontrábamos en un café para almorzar habitualmente, y cuando yo llegaba, lo primero que me preguntaba, dice, ¿qué capítulo nuevo tenés hoy? Y yo le decía, bueno, hoy te cuento un capítulo nuevo. Y así fueron pasando los años, y un día me dijo, vení, vamos a almorzar, te voy a presentar a alguien. Y me presentó a una persona, que es Andy Anderson, no sé si está aquí presente, para agradecerle, porque él fue lo que se llama el escritor invisible, al hombre a quien yo le contaba todos los días, no todos los días, tampoco la palabra, le contaba 2 veces por mes durante casi 2 años mi vida. Y él volcaba al papel lo que yo le contaba. Me lo devolvía, lo corregía, etc. Son 2 personas a las cuales tengo un profundo agradecimiento. Primero a Bertie, bueno, por ser un amigo además de eso, y a Andy por haber llevado al papel lo que yo contaba durante 2 años. Gracias, puedo hablar mucho tiempo más, pero los puntos fundamentales los pueden leer en el libro. Yo lo he leído 7 veces y lo podría volver a leer 7 veces. El libro me ha hecho llorar, me ha hecho poner contento,
me ha hecho remover la vida, aunque les parezca mentira, es una emoción increíble. Y yo los invitaría a todos ustedes que algún día lo prueben. Escribir su propia vida. Quizás, como dijo Javier, en un tono divertido, hay muchas formas de contar la vida y yo la conté de una forma. Quizás queda un capítulo B para el día de mañana, no lo sé, pero el capítulo A me animé de escribirlo. Gracias a todos y estoy dispuesto, Clara, a las preguntas que ustedes estén. Marcos, muchísimas gracias. Tu libro se llama Oíd Mortales. Yo lo definí en su momento como un thriller casi, digno de tener una versión en cine. Ahora, me gustaría que contaras una anécdota que es central en este libro. ¿Qué es lo que te sucedió cuando entraste a vivir aquí en la Argentina, una especie de pesadilla kafkiana, cuando se te acusa, se te amenaza de una manera brutal, acusado de haberte burlado del himno argentino? ¿Por qué no nos contás esa anécdota? Es una historia terrible, terrible. Yo volvía de Europa, había ido a ver la pelea de en Montecarlo de Valdés con Monzón, y la noche previa a la pelea cené con Griffin, un famoso boxeador que había matado a otro boxeador en una pelea. Y él nos mostró cómo había sido y de qué forma lo había matado boxeando a Kid Parrott, un cubano. ¿Por qué cuento esto? Porque después de la pelea yo volví a la Argentina y yo era el director de la Cámara de Comercio y con un grupo de amigos siempre los jueves salíamos a cenar. Y se elegían distintos lugares y esa noche me tocó, era la noche del 7 de julio al 8, de ir al Hotel Sheraton. Y se celebraba el 200 años de la independencia de Estados Unidos. Estaba organizada por el Colegio Lincoln. Y había una orquesta de jazz que tocaba. Y yo había ido a esta comida con Augusto Lapeire, que me acompañó, que fue conmigo a Montecarlo a ver la pelea. Y en un momento determinado se acercó una persona y me dijo: usted faltó el respeto al himno nacional argentino. Confieso que jamás lo escuché. Es más, ninguno de los que estamos ahí lo habíamos escuchado. ¿Por qué? Y porque había una orquesta de jazz que tocó algo, pero que no tenía ni siquiera, pero ninguna semejanza con el himno. De hecho, estaban en el hotel americanos, extranjeros, hablaban entre sí, los cocineros seguían tirando, haciendo panqueques, etc. Así que no había ambiente siquiera de que se había tocado nada más ni nada menos que las estrofas del himno nacional argentino. Cuando salgo del hotel, en la explanada del Hotel Sheraton, se me acercaron dos policías y me dijeron: por favor, acompáñeme usted. Yo sí, ¿por qué? No sé, acompáñeme. Entré al Sheraton, me pidieron el documento, yo mostré mi documento, miraron y dijeron: Prejasevich, judío, yugoslavo, comunista, argentino naturalizado, te vamos a sacar la nacionalidad, te vamos a hacer mierda, puto. ¿Vos? Yo, perdón por las damas, pero esto es así, y en el libro está escrito. Y viví un año de Kafka, porque todas las cosas que después pasaron a raíz de esta historia que empezó así, y que era un negocio entre el Hotel Sheraton y la Comisaría 46. La policía pagaba un extra para ser comisario de la 46. ¿Por qué? Porque era habitual que agarraran todas las noches a algún gil, por lo general de extranjeros, que estaban un poco excedidos en bebida, los llevaban a la comisaría, los asustaban,
etcétera, etcétera, y se sacaban una buena parte de dólares de comisión que después se repartían. Porque en el caso mío pasó que obviamente llegó a oídos de los mozos y de las personas que estaban en el Sheraton que yo había ganado en la pelea de Monzón Valdés apostando $20.000. Era bastante normal que se apuesta en las peleas de box, se apuesta, y había un grupo de colombianos que vinieron expresamente de Colombia a ver la pelea, y bueno, y con Augusto ganamos esa cifra que la repartimos entre los dos. Entonces, obviamente estaba en el comentario, estos ganaron guita, estos serían un buen cliente para una historia kafkiana, Clara, kafkiana. Ustedes la van a leer porque después se metió la Marina en un tema que no tenía nada que ver conmigo, pero que me vincularon dentro de esa historia. Y bueno, fue terrible. Fue un año que estuve prófugo y que viví realmente situaciones sumamente graves. Bueno, ahí empezaron a vivir situaciones graves. Después vinieron otras, pero esta es la razón por la cual puse Oíd Mortales, las primeras 2 estrofas del himno nacional argentino. Marcos, ¿es verdad que la revista Gente quería pagarte para contar esta historia? Sí, es absolutamente verdad. Y también te puedo decir, Clara, la cifra que me ofrecieron era una cifra de 7 números en dólares. Cuando yo lo llamé a Marcelo Balota, que era mi abogado, y le dije esto, me dijo, ni por $100 millones vas a escribir tu vida. Porque si vos hoy escribís tu vida, mañana sos boleta. Así que olvídate. Y si algún día la querés escribir, deja pasar muchos, muchos años, porque no te la van a perdonar. Y bueno, y pasaron muchos, muchos años, porque eso pasó en el año 76. Así que nada menos que ¿cuántos años son del 76? Al 2040, 44 años más tarde, no salí en la revista Gente, salí en el libro que se llama Oíd Mortales. Marcos, también estuviste amenazado por el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Estabas en la lista del ERP. Estaba en la lista del ERP conjuntamente con 10 directores de la Cámara Argentina de Comercio que presidían aquel entonces Armandito Brown. Yo estaba creo que en el número 5 o 6. Yo era presidente de la Comisión de Importaciones de la Cámara Argentina de Comercio, donde granjeé grandes amigos como Jorge Guigón, Alejandro Russo. Están en el libro los nombres de los principales que estaban conmigo. Y en uno de esos tantos jueves que íbamos a cenar, se comentó, che, ¿te enteraste que recibimos un listado en la Cámara de los que están amenazados por el ERP? Sí, ¿no? Y sí, vos también figurás, hablando por mí. Ah, sí, bueno. Entonces, no le di mayor importancia. Yo era, uno de mis hobbies era jugar al bridge. Y una noche que yo jugaba al bridge, mi familia estaba en Gesell, era el mes de diciembre. Yo volviendo a casa, siempre entraba en contramano, estoy hablando del año 77, entraba en contramano en la calle Bermúdez por las dudas, y veo un Falcon parado delante de la puerta de mi casa. Frené instintivamente, di marcha atrás y que veo que el Falcon arranca a más o menos 60 metros de distancia y siento el primer impacto que pega en el auto. ¡Buah! El miedo no es sonso, y entré a rajar con el auto. Yo tenía un Ford Taunus Coupé, y entré a una velocidad y me seguía al Falcon, y me tiraron 3 tiros que pegaron el auto, gracias a Dios no en mi cuerpo, y durante casi 30 minutos estuve girando por Olivo, Vicente López, Martínez, ya no sabía ni por dónde iba, hasta que finalmente llegué a la comisaría de Olivos en un estado de pánico, y me miraron, ¿qué le pasa? Me tiraron 3 tiros. ¿Y le pasa algo? No, no me pasa nada. ¿Cómo? Si no le pasa nada, ¿cuál es el problema? Bueno, sí, no, le quiero decir que me... Y en esto vino el comisario y me miró y dice, escúcheme una cosa, ¿está sano? Sí. ¿Le pasa algo? Nada, está asustado, váyase a su casa. En vuelva a duda, no vaya a su casa, vaya a la casa de un amigo, a la casa de su padre y descanse.
estése contento que esté vivo. Y bueno, y ahí terminó la historia del ERP. Marcos, me llega una pregunta, y es si lo que contaste, la anécdota del himno, sucedió durante el periodo de gobierno militar. Sí, por supuesto. Sucedió. Esta es una muy buena pregunta y les voy a dar una excelente respuesta. En el año 1976, julio del 76, al poco tiempo de asumir los señores militares por pedido de los argentinos y no por pedido de los militares, el derrocamiento de la señora Isabel de Perón. Lo digo esto porque sé a qué viene la pregunta. Fueron en el golpe militar, o mejor dicho, en el gobierno militar, el tema del himno. Y quiero decir algo al respecto. En el año 1981, esos, entre comillas, militares que hicieron esta persecución por el himno, fueron los mismos militares que protegieron mi vida durante un año, a mí y a toda mi familia, porque por el negocio que había hecho con las armas había sido amenazado a muerte. Y los militares me pusieron al ejército para cubrir la vida de mis hijos y la vida de mi mujer y la mía, que habían sido amenazados a muerte y que tuvimos que dejar la Argentina. Pero eso es otra historia que también está en el libro. Gracias. Marcos, te ha tocado en tu Croacia natal, en la Argentina, conocer a grandes personajes de la historia, de la empresa. ¿Podrías nombrar algún personaje que te haya impresionado, que hayas admirado o que te haya impactado de manera especial, entre tantos? Sí. A ver, a nivel presidencial hubo dos personas que tuve, uno que conocí muy bien, que fue Menem, que lo conocí en el driving de la Costanera, él en la gaveta de al lado tirando pelotas y yo tratando de pegarle a la pelotita, y que le pegué sin querer tan mal a la pelotita que le pegué en la espalda a Menem. Ahí lo conocí y fue un encuentro realmente casual. Yo le pedí disculpas y él tenía una forma muy amable, muy simpática de ser. Era, independientemente ahora de su situación política, de otras partes, digamos, de corrupciones, etcétera, etcétera. Estamos hablando del hombre. Menem era un hombre particularmente de un charme y de un encanto especial. Tuve la oportunidad de viajar a Viena con él en un viaje oficial de una semana, donde lo conocí realmente bien y me hizo reír muchísimo. La verdad que fue un hombre que tenía unos chispazos y unas salidas increíbles y que mantenía a la gente. La gente que lo conocía, Menem, quedaba fascinada porque era un hombre realmente simpático, amable. No era el Menem antes de la presidencia, que cuando lo vimos la primera vez en la galería del hotel en Punta del Este, San Rafael, que parecía un mono con navaja porque tenía el pelo de 4 colores y estaba vestido, que era una cosa impresionante, y este iba a ser el futuro presidente y todo el mundo temblaba de miedo, y después era un hombre elegante, simpático. Esto fue un personaje. Otro personaje a nivel presidencial fue Galtieri, a quien personalmente también lo conocí, pero en su despacho en la Casa Rosada en plena Guerra de las Malvinas. Fue un encuentro muy interesante que también lo podrán leer en el libro. Y después otro encuentro interesante fue Cavallo. Cavallo, yo era presidente de la Unión de Cámaras Extranjeras y Nacionales y teníamos una vez por mes una reunión e invitábamos siempre o a un periodista o a un político, o etc. Y un día nos tocó invitar a Cavallo, que era ministro, que vino acompañado de su ministro de Hacienda, Juan José Yach. El hermano de Yach, Jaime, fue mi mejor amigo en mi juventud. ¿Por qué? Porque fuimos juntos a El Salvador
y hicimos libre segundo grado. Teníamos una amistad de colegio muy grande. Y Juan Carlos, que era 3 años menor a Jaime, y por lo tanto 3 años menor que yo, si bien iba a El Salvador conmigo, yo prácticamente no lo conocía. Sí lo conocía a Juan José por su casa, porque el padre de los Yach era el presidente de los colegios de escribanos y era el vicepresidente de Boca, de JJ Armando. Yo vivía en Adrogué, pero muchas veces me quedaba los fines de semana a dormir en la casa de los Yach. Y yo tenía 10, 11 años, a mí me habían enseñado que a las señoras se las saluda con una leve inclinación de cabeza y con una intención de besar la mano. Y esto lo hice yo en la casa de Yach seguramente, porque fíjense lo que pasó. Cuando llega Yach y Cavallo, yo a Juan José Yach no lo había visto 20 años más. Nos cuenta el tema del 1 a 1, en la cual yo le digo a Domingo, ¿por qué hicieron o se ataron exclusivamente al dólar? ¿No sería mejor haber hecho una canasta de monedas para poder tener más juego y más elasticidad en la moneda? Y Juan José me contesta, mira Marcos, muy complicado, la gente no lo hubiera entendido. Yo dije, ¿desde cuándo la gente entiende qué es el 1 a 1? Era el 1 a 1 con varias monedas, pero tenés más posibilidades. Sí, pero nosotros queríamos sacar la mentalidad del peso, del dólar, el fanatismo del dólar, por eso hicimos esto. Sí, pero podrían haber... Era muy complicado, la gente no lo hubiera entendido. Perfecto. Terminada la reunión, se me acerca y me dice, yo nunca me voy a olvidar de vos. ¿Por qué? Porque fue la primera persona y la última que vi en mi vida que trató de darle un beso de mano a mi madre. Estas son, digamos, algunas de las tantas historias que puedo contar. Gracias. Marcos, en tu libro señalás que Macri, el gobierno de Macri, te decepcionó. ¿Podrías ampliar esta idea? Yo conozco a la familia Macri, respectivamente a Franco Macri, desde el año 1970, porque en la vida se dan las casualidades que mis suegros habían sido los padrinos del casamiento, los padres de Alicia Blanco Villegas. Y por ese camino, en Pinamar, en el año 1970, un día de lluvia, conocí a Franco Macri. No tenía la menor idea quién era. Perdón que haga esta pequeña introducción a la pregunta para que puedan tener un poco la idea de cómo conocí la familia Macri. Bueno, ahí lo conocí a Franco en el hotel Playa, en Pinamar, llovía, y me pregunta si sabía jugar al bridge. Digo, sí. Ay, porque me falta un cuarto para jugar. Bueno, entonces jugamos al bridge a las 11 de la mañana, y ahí nació una amistad automáticamente. Y esa amistad la seguimos en Buenos Aires. Yo iba los fines de semana, ahí lo conocí a Mauricio, que era un niño, obviamente, un chico joven, en los 70, 73, y conocí a toda la familia. A tal nivel que en una oportunidad Franco me dijo, escúchame una cosa, me gustaría que trabajaras para mí. Y digo, pero en la pálida vida voy a trabajar para vos, jamás. ¿Por qué? Porque me vas a sacar la posibilidad de tratarte como trato yo a la gente cuando juego. No tengo ningún interés de tener una relación comercial contigo. A lo cual me miró, me dijo, te entiendo. Quiero aclarar que el 80% de los que estaban ahí con él eran casi todos, si no empleados, de alguna forma vinculados con él. Gracias a Dios, yo nunca tuve una vinculación con él, salvo con la empresa Brinks, que me pidió en un momento determinado que hice la conexión y fui director. Y pasaron los años y llegó Macri, Mauricio,
que estaba yo el día que se iba a presentar como presidente de Boca y el padre estaba totalmente en contra que él fuera presidente de Boca y salió presidente de Boca. Y hizo una campaña en Boca realmente sensacional. El primer año fue bastante malo, pero su segundo y tercer año llegó a Boca a una situación que nunca la tuvo Boca en sus largos 100 años de vida. Cuando yo dejé de verlo a Franco en el año 2000, por motivos que no tienen nada que ver con Franco. Lo dejé de ver, digamos, en el grupo bridgístico donde yo jugaba. Me quedé sí como amigo de él y almorzábamos de vez en cuando juntos, etcétera, pero siempre en un grado de amistad y no de comercio ni de política. Y cuando gana las elecciones Mauricio a presidente, yo estaba realmente muy feliz porque pensé, si este tuvo una tan buena presidencia en Boca, no va a poder fallar como presidente de los argentinos. Pero por sobre todo, porque venía alguien que sacaba esta imagen de Perón que tenía yo impregnada en la cabeza desde que llegué a este país. Y que cuando llegué acá, llegué por Perón a la Argentina, porque a mi padre lo contrató Perón. Y ¿saben cuánto duró trabajando para el gobierno peronista? 3 meses. Porque después de 3 meses, mi padre trabajando en el IAPI, Miranda era el ministro de Economía y del IAPI, lo trató de obligar a mi padre de firmar un documento que era absolutamente falso. Mi padre se negó a firmarlo y el señor Miranda lo invitó a que se retirara. Y quedamos en la Argentina a 3 meses de llegar, nada, sin un centavo, sin trabajo. Y yo leí en el libro de huéspedes que tenía en casa que papá había escrito páginas y páginas sobre lo que había pasado entre el año 1942 y 1982. Y en una parte del libro dice: mi preocupación más grande en mi vida, eso fue en 1948, era si podría dar de comer a mis hijos mañana. Esto me quedó grabado en la cabeza. Así que el tema de Perón lo tenía bastante claro, lo tengo muy claro. Y dije, bueno, con Macri vendrá la esperanza de terminar con el peronismo. Y fue una decepción tremenda, porque a Macri le tocó, salvando las distancias, también la varita mágica de la suerte. ¿Cuál fue la suerte? De que que Cristina se creía que era inmortal y que podía poner a quien ella quiera como candidato a presidente. De hecho, puso a 2 personas que no las podían votar, porque hasta la gente que era medianamente pro-Cristina no podía votar a los 2 candidatos, Aníbal y Scioli, como candidatos de sucesores. Y Macri llegó a presidente y bailó y cantó y festejó en la Plaza de Mayo. ¿Sabe lo que tenía que haber hecho el señor Mauricio Macri, ingeniero Mauricio Macri? Hacer lo que hicieron los alemanes cuando perdieron la guerra. Cuando vino como un Adenauer, dijeron en el balcón: hoy es un día de duelo, hoy es un día para llorar. Señores, hay que empezar a trabajar sábados y domingos, porque el país está arruinado. La República Argentina está quebrada. La Argentina no tiene ninguna salida si no empezamos a trabajar y a terminar con este jolgorio que vinimos viviendo hace 50 años. Eso es lo que había haber dicho, no bailar alegremente y decir van a florecer las plantas, no me acuerdo cuál era el dicho que tenía, y no, y dejó pasar el momento y se fue a Europa pensando que Europa, como viene un señor bien vestido, con instrucción, ingeniero, hablaba el inglés, etcétera, iban a venir a la Argentina de nuevo los capitales. La Argentina no vino un mango. ¿Por qué? Porque era Argentina un país que venía con 70 años de peronismo y nadie le confiaba. ¿Y por qué viene Macri? Le voy a confiar. Tiene primero que demostrar quién es. Entonces fue una decepción tremenda. Esa decepción tremenda fue para mí el día 28 de diciembre del 2017, cuando 4 personas que parecían de una película, los 4 muchachos del buen humor,
sentados enfrente de la televisión diciendo, entre otras cosas, queremos anunciar que la inflación del año 2018 nos hemos equivocado, no va a ser el 12, va a ser el 15 o el 16%. Yo cuando escuché eso y me quedó grabado en la cabeza, yo no puedo creer, además con el presidente del Banco Central y con el ministro de Economía, que no tienen nada que ver. Cuando vi esto dije, acá se terminó, acá comienza la decadencia de Macri. Y de hecho fue lamentable, realmente una oportunidad histórica que perdió la Argentina por no tener la palabra que ustedes se la podrán imaginar. Al inicio hay que tomar las cosas. Cuando vienen los primeros 10 días o 100 días, tomar la medida que corresponde. Pero para eso hay que tener, discúlpenme y con el mayor respeto le digo, hay que tener pelotas. Hay que ser ministro. Si uno quiere ser presidente en Argentina, tiene que tener pelotas para hacer las cosas como se deben de hacer. Y no venir con un canto lírico que las plantas van a crecer y que las plantas van a venir porque yo soy Macri y porque yo soy ingeniero y porque yo soy una persona educada, formal y una persona de buenos modales. No, hay que tener coraje y hay que tener visión política y no la tuvo. Para terminar ese pequeño capítulo solamente agrego otros errores garrafales, fue no haber tomado a Massa como socio. Independientemente, él lo llevó a Suiza, a Davos, y estaba fantástico. En la política hay que tener flexibilidad, porque 5 puntos en una elección pueden ser absolutamente fundamentales para ganarla. Los 5 o 6 puntos que se llevó Massa con Cristina le costaron a Macri la presidencia, entre otras cosas. Gracias. Perdón porque me entusiasme tanto. Marcos, te hago la última pregunta, y esto aparece en tu libro. ¿Qué valor tiene para vos formar parte del Rotary? ¿Qué significó el Rotary en tu vida? Gracias por la pregunta, porque yo la tenía para el final. Gracias. El Rotary, por primera vez en mi vida, llegó por boca de Arturo Carú. Arturo Carú era un hombre con el cual yo tenía una gran amistad porque era mi presidente en la Unión de Cámaras y yo era el vicepresidente de la Unión de Cámaras Extranjeras y Binacionales. Y él me invitó al Rotary 1 o 2 veces a almuerzos. Y dice, me gustaría que entraras al Rotary. Bueno, y un buen día me dice Arturo, mira, me tengo que ir a Estados Unidos, me tienen que hacer una operación, no estoy seguro que voy a salir bien de esta operación. ¿Cómo? No, tengo un presentimiento malo. Y quiero que seas mi sucesor en la Unión de Cámaras como presidente. Y ¿por qué no trates de entrar al Rotary? Vas a ser una persona valiosa para el Rotary. Bueno, te agradezco. Arturo Carú se fue a Estados Unidos y lamentablemente murió en la operación que le hicieron. Y 1 año o 2 más tarde me conectó Cooper, mi tocayo querido, y me invitó a entrar al Rotary. Y entré en el año 2001 o 2002. Ya son casi 20 años probablemente. Es muy difícil conocer a 200, 300 personas. Se tarda mucho tiempo para conocerlas. Pero concretamente, ¿qué es para mí el Rotary y qué representó en mi vida el Rotary? Primero, la amistad incondicional. Esa amistad franca, esta amistad sincera, sin buscar un beneficio económico, sino amistad por amistad pura. Y voy a contar 2 hechos, uno argentino y uno internacional. Por respeto a la Argentina, primero el argentino. Y está presente acá, entre los socios, el doctor Vitti, que fue una de las personas que me enseñó qué es el Rotary. Yo estaba sentado en la mesa y le comentaba a la persona que estaba al lado mío que estaba muy preocupado porque mi hermano no conseguía
un determinado elemento para la enfermedad que padecía, porque había cierre de importaciones, etc. Cuando termina el almuerzo y yo me dirijo hacia la puerta para salir del hotel, alguien que estaba en la mesa se me acerca y me dice: Marcos, ¿no me querés acompañar? ¿Y para dónde? Al sanatorio, así te puedo dar el medicamento para tu hermano. No, pero te lo agradezco, pero ¿cómo? No, escuchame, no hay ningún problema. Lo acompañé, me dio el elemento que necesitaba mi hermano, y yo me quedé impresionado, realmente impresionado, porque fue un acto que nació de él. Yo, te vuelvo a repetir, yo ni siquiera sabía el nombre de él, pero me quedó en la cabeza como un gesto que cada vez que alguien me pregunta el Rotary, le digo: mira, y cuento esta historia, porque me dio una alegría increíble. Y otro tema que también quiero comentar del Rotary, y esta sí es interesante también, que fue en el año 2008. Yo había iniciado un juicio por las tierras que habían sido expropiadas a mi familia en el año 96. Y 12 años más tarde consigo un alemán que estaba interesado en comprar los bosques que teníamos en Croacia. Yo estaba con una pierna enyesada y no podía viajar a Europa. Él me llamó por teléfono y me dijo: vengo a Buenos Aires. Nos encontramos en el Hotel Four Seasons, en la terraza, y charla. 5 minutos o 10 minutos de charla, salió la palabra Rotary. Y digo: sí, le digo, sí, yo soy de Rotary de Mendel, una ciudad cercana a Berlín, 40, 50 kilómetros. Y el año pasado fui presidente. ¡Ay, qué bien! Yo soy del Rotary Buenos Aires. ¡Ah, del Rotary! Todo hablando en alemán, por supuesto. Rotary Buenos Aires se levantó, me dio la mano y me dijo: yo soy Bruno, yo soy Marcos. Nos sellamos la mano y nunca, en 2 años, tuvimos un sí y un no. Y se hizo una operación enorme, porque él fue el que compró 3.500 hectáreas de roble de Eslavonia. Y jamás en 2 años tuvimos ni intermediaciones, ni discusiones. Era la palabra de él y la palabra mía. Rotary, por vida, por siempre. Marcos, acá me llegó a último momento una pregunta del doctor Parodi, que dice que si vos creés que Massa hubiera aceptado una negociación con Macri. Yo le contesto a Parodi con todo el respeto: siempre, siempre, siempre se sabe negociar, se puede negociar. Pero para negociar hay que saber negociar. Y si es político, hay que ser político. Saber cómo se manejan las cosas. Sí, podía haber negociado si no hubiera sido por la influencia, entre otros, lo digo con nombre y apellido, Marcos Peña y el ecuatoriano, que le aconsejaran que se alejara de Massa. Eso era la verdad, que se alejara de Massa. Y él no negoció, hizo caso a sus 2 adlatus y ahí tenés el resultado. Massa aceptaba cualquier cosa. Massa es un hombre, con el mayor respeto al señor Massa. Bueno, es un borocotó, señores, es un borocotó. Massa hubiera agarrado viaje, no tengan ninguna duda, querido Parodi, hubiera agarrado viaje. Pero bueno, no lo hizo. ¿Y cuál fue el resultado? Massa se fue tenía sus 5 o 6 puntos, los tenía. Nosotros, Macri perdió por 9 puntos. Fíjense, si fueran 5 nada más, la elección la ganaba Macri. Por Massa, perdóname, pero por Massa la podía haber ganado. Pero no se sentó a negociar con él. Marcos, no sé si está satisfecho con la respuesta, pero esa es mi visión. Marcos, yo podría agregar, porque este es un dato, no es una opinión, que Massa ya tenía una negociación avanzada con María Eugenia Vidal, y a María Eugenia Vidal no se la aceptaron. ¿Mm? ¿A María Eugenia, perdón? María Eugenia Vidal.
Sí, que no se la Ya aceptaron. tenía esa negociación con Massa y finalmente no se la aceptaron. No la aceptó Macri. Exacto. Sí, no la aceptó Macri, respectivamente sus asesores políticos, hablando entre comillas políticos, Marcos Peña, un aparato, y el ecuatoriano otro. Y lo digo sin miedo y aunque esté grabado acá. Y si me encuentro el día de mañana con él y tiene algo para decirme, se lo voy a decir en la cara. Hay muchos que le podría decir en la cara que fueron unos inútiles. Muchos pecaron por soberbia y muchos pecaron por los egos. Lamentablemente hemos perdido una oportunidad histórica y hoy nos encontramos en un país al borde, que no sabemos cómo va a terminar. Pidámosle a Dios que nos ilumine, porque además de tener a los políticos que tenemos, nos tocó esta bandita pandemia que a esta altura de nuestra vida muchas gracias no nos da. Marcos, me gustaría terminar con una frase tuya del libro, donde decís, en la vida es lucha, y en la vida ganás o perdés. A veces, muy pocas veces, hay empate. Es que es así, En la vida los grises no sirven. O es blanco o es negro. El cero en la ruleta te hace perder todo. Entonces, o te jugás al negro o te jugás al rojo. Nunca voy a jugar al cero. Y el empate no me gusta. Me gusta ganar o perder, pero luchar. No poner 12 jugadores en el arco para defender el arco, para que no me metan goles. Eso lo hacía los gobiernos con sus congelamientos de precios, con sus políticas económicas retroactivas, cerrando importaciones, etcétera, que era defendernos. ¿Defendernos de qué? En lugar de abrir a la Argentina al mundo, lo primero que hacen es cerrar las importaciones, congelar los precios. Todas cosas que se han hecho durante 70 años y que fracasaron. Todas. Entonces, yo no creo en los empates. Hay que ganar o perder con las botas puestas. Marcos, muchísimas gracias. Presidente Marolla, lo escuchamos. Gracias, Clara. Gracias, querido Marcos. Esta es la magia de Rotary, ¿no? Vos lo estabas diciendo. Porque la riqueza de pertenecer a Rotary es poder encontrarnos todos distintos, todos con distintas, seguramente, actividades, algunas compartidas, todos con algún nivel de eficacia en lo que hemos hecho en la vida, pero uno reúne una cantidad importante de experiencias de todos. Bueno, la tuya, sin duda, con toda tu vehemencia, con toda tu fuerza, me hace creer que efectivamente sos capaz de venderle arena a un beduino en el desierto. O sea, te mando un abrazo enorme. Yo creo que todos acá en Rotary tenemos tema ahora para charlar un rato. Bueno, muy bienvenido y muchas gracias.